Buenas noches, estimados amigos. Estamos aquí otra vez para empezar nuestro curso de diálogo en quechua, ¿ya? Así que gracias por estar aquí, gracias. Empezamos el día de hoy con el diálogo que el día de ayer hemos dejado todavía. Entonces, mira, fijémonos que tenemos bastante diálogo, hemos avanzado, ¿eh? Este diálogo es súper importante porque recuerden que pues nos permite mejorar la capacidad de habla, pues la capacidad, la competencia comunicativa para aprender a comunicarnos adecuadamente, ¿ya? Adecuadamente en quechua, en medio para pupus. Ya, gracias a todos los que están presentes en nuestro curso de quechua. Luego tenemos algunos estudiantes que están muy bien. Mire, hemos hecho algunas preguntas ya muy interesantes, algunas preguntas que son muy importantes. Iman Sotiki, Alidan Chukashanki, Hamri, Iman Aftin Yakisakashanki. También hemos preguntado, por ejemplo, el secundario que se hace que me acuerdo Haswan Sasakarhan, Iman Aftin Sasakarhan. ¿Qué más dice? Ya chichani mena tot ya chichirja, ima tan ruanki. Esa ha sido la última pregunta con la que nos hemos quedado. Muy bien, ahora vamos a continuar en nuestro diálogo, estimados amigos, siempre con algunas preguntas más. Mira, fijémonos esto. Vamos a aumentar bastante diálogo porque nuestro objetivo de verdad es que aprendas a hablar como lorito. Jesús y mi chepe suma chat troja chinaguepa, ¿ya? Chepa mi game microens. Jabari kepi, langan equipi, y mata ruanki. Ahí nos hemos quedado. Pero antes de ello vamos a aumentar algunos datos muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, el primer un dato que vamos a aumentar es el pronombre interrogativo pi más el famoso ta, ¿ya? Javarigueita, que ya puchura pues pita, ¿ya? Esto, ¿de dónde sale, pues, este material? No nos vamos a inventar. Recuerden que muchos que están en el curso de diálogo, estimados amigos, se han dado cuenta que tenemos muchos materiales, ¿eh? Pero para nosotros un poquito mejorar el curso de diálogo, estamos aquí en nuestra carpeta de Google Drive, que ya algunos que ya trabajan conmigo, van a buscar aquí su material, Quechua 2025, dice. Y justo en esta carpeta Quechua Sureño según Minedu, ahí van a entrar en el segundo libro. En el segundo libro hablamos de esto, Quechua Sureño segunda parte. Justo en este libro es que empieza a hablar esto, ¿eh? Quechua Sureño estandarizado segunda parte. Hablamos de las preguntas más usuales, ¿ya? ¿Ya? No es que nos estamos inventando nuestro curso, sino aquí hemos avanzado bastante y eso mismo vamos a poner en práctica, estimados estudiantes, ¿ya? A ver, que yo la flexión de persona. Un momentito, ¿ya? Ahí está, muy bien aquí. Mira, aquí justo en esta parte, estimados amigos, es donde observamos nuestro trabajo aquí, pita. Definición sencilla. ¿Qué es pita? Significa pi y quién, y el acusativo ta se convierte en a quién. O sea, cuando hablamos nosotros del pita, que ya por ahí vamos a jabarich, que te voy a mira, tenemos aquí, pita. Pita realmente, estimados estudiantes, tiene una traducción sencilla, ¿eh? Pita, como estamos viendo aquí, ya vamos a separar un poco, ya está, aquí dice. Pita tiene la traducción de ¿a quién? Eso debes saber. Pita. Por ejemplo, la pregunta sería ¿a quién? Ahora, estimados estudiantes, ¿ya? Cuando nosotros nos encontramos con esta pregunta, debes darte cuenta que no todos los verbos vamos a poder utilizar, porque si nosotros utilizamos todos los verbos pita, por ejemplo, pita mijonki, no puede funcionar aquí en comes, pita takinki tampoco, pita jawanki. Por ejemplo, hay un grupo de verbos
que podemos utilizar, ¿eh? Y voy a insertar en este espacio un grupo de verbitos que vamos a utilizar. Por ejemplo, pita, Hawaii, Hawaii, mirar. Pita, rikui, mirar también, ver en este caso, ¿eh? Pita, yanapay, ¿qué es yanapay? Ayudar. Pita, yachachinki, yachachi, ¿ya? ¿Qué Aquí es yachachi? enseña. Yachachi es enseñar. ¿A quién besas? Muchai, ¿ya? ¿A quién, por ejemplo, escuchas? Uyari. O sea, este grupo de verbos, no todos los verbos van a utilizarse con la pregunta pita, porque si a este grupo yo le aumento, por ejemplo, le aumento pita taki, en la vida pues taki va a funcionar. Pita takinki, ¿a quién cantas? Es muy distinto. Para el pita takinki utilizarías pipa takinki, pero en este caso, estimados amigos, solo estamos hablando del pita. Pita oyarinki, ya está. Ya tengo. Pita, por ejemplo, Yanapanki, Jabanki, Rigungi, Muchanki, Uyarinki. ¿Qué más? Pita, Jatinki. ¿A quién sigues? Pita, por ejemplo, Huayanki. ¿A quién le hablas? O sea, estos serían un grupo de verbos que vamos a utilizar. Pita Jabanki, Pita Rigungi, Pita Yanapanki, Pita Yayashinki, Pita Muchanki, Pita Uyarinki, Pita Jatinki, Pita Jawanki. Ya está. Con este grupo de verbos vamos a trabajar. ¿Ya? Che, pues ya jaborón chingariki. Ahora decimos pita aquí. Ya vamos a dejar ingresar a nuestros amigos que están. A los amigos que están por TikTok, gracias por seguirnos. Y pues, denle me gusta a nuestra transmisión para que podamos crecer más junto a ustedes, la comunidad de Quechua hablantes. Ya, denle me gusta. Muy bien. Ya está. Llorar para niña. Entonces, ojo, ojo, estimados amigos. Ya aquí Rivaldo dice que fácil, es facilito, ¿eh? Las Y finales no cuentan cuando yo quiero preguntar. Recuerda esto, estas Y finales siempre voy a olvidarme, pues, ¿ya? ¿Y cómo me olvido? Poniendo un rojito, ¿ya? Aquí. Entonces, una panacea. Eh, guajillay. Ya está. Hasta aquí estamos bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo puedo empezar a preguntar con uno de estos, ¿ya? Por ejemplo, yachachi. Y aquí pongo pita y aumento. Yacha chinque. ¿A quién enseñas? Ya está. Pita y chinque. ¿A quién enseñas? Esa sería en este caso, mi pregunta. Rolly le pregunta a Dani y le dice, Dani, pita y chinki, ¿a quién enseñas? Y Dani le va a responder de la siguiente manera, ñuja, ahora. En este caso hemos utilizado el ta, suele irse a veces como con una M, que es el validador. Eso es normal. A veces vas a escuchar y dice, pitam, te van a decir, ¿eh? Pero es un validador que va normal. Pitam y chinki, ¿a quién enseñas? Ñuja, ¿ya? Por ejemplo, en vez de Dani, podría decir Dani. La pregunta sería, pues, ham, pitan y yachinki. Para que entiendas un poco más, siempre el pronombre interrogativo ham o el pronombre personal ham, que estoy poniendo aquí, voy a poner con amarillito, siempre va a tener la terminación inki. Por eso yo les digo, oiga, si tú quieres estar en el curso, mínimo tienes que dominar el tiempo presente. El tiempo presente te va a ayudar bastante a plantear preguntas de diferentes tipos. ¿Entendés? Mira, ham y yachinki. Y como hemos aprendido, ñuja. Ñuja siempre va a tener la terminación ni. Y diría ñuja yacha chini. Ya está. Aquí está, mira. Pitan yacha chingi. Dane han pitan yacha chingi. Ñuja yacha chingi. Y aquí, como estamos hablando con pitan, puedo utilizar, por ejemplo, en este espacio que voy a poner aquí, voy a utilizar profesiones en occupations, ¿eh? Profesiones. ¿Qué profesiones puedo utilizar yo, profesor, aquí? Puedo utilizar un grupo de profesiones que me van a ayudar bastante. Por ejemplo, ¿ya? Voy a copiar esto mismo y digo aquí. ¿Qué profesiones? Algunas profesiones ya hemos visto, ¿eh? Amachaj, amachaj, ¿ya? Abogado, amachaj, abogado.
Otra profesión que podemos encontrar. Puedo encontrar yachache, ¿ya? Puedo encontrar, por ejemplo, huanca, músico. Puedo encontrar taquir, ¿ya? Puedo encontrar jamotaro, el filósofo, ¿eh? Por ejemplo, puedo encontrar profesiones. Entonces, ¿qué hago yo? Dice, Dani, pitan y y aquí pongo. Ñuja y copio el abogado. Aquí, mira, fíjate esto, Amachaj, que voy a poner con un color rojo para este grupo porque necesito que sean de rojo. Y pongo aquí. Copio y pego aquí. Tarán. Pero ojo, cuando te hacen la pregunta con el tam, siempre mi respuesta va a ser con el tam. Amachaj, tam y achachini. ¿Te das cuenta? Esta sería nuestra respuesta. ¿Entendido? Dani, pitam yachachinki. Ñuqa amachaqta yachachini. Excelente. Ahora Dani le va a preguntar y le va a decir, Hamri, ¿qué le estoy diciendo? ¿Y tú? Esa es la pregunta, estimado. Hamri, cuando tú conversas, no toda la vida pues eres la persona que responde. Siempre tú dices, oye, ¿cómo estás? O digo, sí, oye, ¿a quién ayudas? Enseño a mi mamá. ¿Y tú? O sea, ese y tú en el quechua se traduce como hambre. ¿No es cierto? Ya. Muy bien, y aquí Rolly le va a decir, por ejemplo, puede decir ñujaja y puedo poner otra profesión. Al cantante, entonces pongo aquí ñujaja, ta aquí, ta, ta aquí están, ya, ya, chile. Ya está. Excelente. Hasta ahí está mi pregunta. Entonces yo puedo seguir la conversación de arriba y digo, bueno, yao, Dani, han pitan yachinki, no ha amachata yachin, hambre, no ha hatapitan yachin. Ahora, podemos variar nuestro diálogo. Dani me puede decir, kusa, wauhei, ¿eh? Wauhei, kusa, wauhei. Pones una coma y le pregunta, ¿ya? Dani le pregunta a Rolly, ¿ya? Alex, hablamos de una tercera persona. Pitam, yachachin. ¿Ya? O pitan, por ejemplo, Uyarin, vamos a decir. Pitan, Uyarin. ¿A quién escucha? Ah, imagínate que está escuchando un artista. Entonces yo digo, pues, Alex, estoy hablando de una persona. Cosa o hey, Alex, pitan Uyarin. Y puedo decir aquí. Rolly le responde y dice, Alex, ja, siempre. Muchas veces vas a tener que utilizar un validador. Alex, ja, Alex, ¿ya? Y pongo aquí, por ejemplo, un cantante. Yo podría decir William Luna, y le aumento ta. William Luna ta, Uyar. Ya está. Ya he hecho mi oración. ¿Te diste cuenta? Entonces, vamos a llegar para llegar. Podemos utilizar así, ¿eh? Dani, Hampitan y Jinky. Ñuqa amachaqta yachachini. Hampi ñuqaqa takipta yachachini. Kusa wawqi. Alex pitan uyarin. Alexqa William Lunatan uyarin. Ya está. Podemos utilizar. ¿No es cierto? Maymanta kanki wayna nos dice. Ñuqa qusqumanta kani. Cosa wawqi segunda para segunda. Esa es una parte del diálogo solamente utilizando el pita. Recuerde. Y desde esta partecita estamos hablando un poquito más con el pita. ¿Qué es el pita, profesor? Y pita significa a quién. Para acciones que realizamos ya para alguien. ¿Entendido? Y le voy a poner con rojito. Yachengi manacho. Excelente, ¿no es cierto? Pita yachengi. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar para hacer con mi chai. ¿Ya? Si yo están ahorita vamos a practicar. No se preocupen. Con ese rimar ¿ya? Por eso, cada clase que ustedes tengan, tienen que practicar. Ya. Y macheta un gay primario. Ya tengo, digo, Dani, pita mi yachichinki. Ñoja, hambre, ñoja, hata, que tan yachachini. Cosa wawaji. Alex, pitan uyarinki. Alex, pitan uyarin, dice. Alex, William, Lonatan uyarin. Y aquí podemos decir, alguien pone. Alguien pone es, pues, bueno, muy bien, excelente, ¿eh? Alguien pone. Rolly le va a preguntar y le puede decir, por ejemplo, le dice a Dani, Hamkuna, ¿ya? Por ejemplo, ya tenemos aquí.
Ya vamos. Los recursos lo ponemos a un costado, como siempre, ya saben. Estos materiales se les comparte. Hankuna, ¿qué le dice? Pita, siempre con el pita, por ahora, ¿eh? Porque estamos con el pita. Pita, hawan kichik, ¿ya? Podemos decir, hawan kichik. ¿A quién miran? ¿Ya? Ustedes a quién miran. Cuando yo te pregunto, ¿ustedes a quién miran? Tú tienes que responderme y decir, nosotros miramos, por ejemplo, a mi tío, a mi papá, a mi vecino, a mi hermano. Por ejemplo, nosotros miramos al bombero, nosotros miramos al médico, nosotros miramos al futbolista. Por ejemplo, dice, Dani, Hankuna, ojo, mira, las normas del tiempo presente se cumplen, ¿eh? Por ejemplo, aquí arriba te dice Alex. En vez de Alex, yo hubiera puesto él. Él a quien escucha. Pai, Uyari. Siempre vamos a tener esas estructuras. Dani, Hankuna, Pitan, Habangichik. Dani, ¿ustedes quién miran? Y Dani me va a responder con Ñohaiku. Porque si yo te pregunto, ¿ustedes a quién miran? Ustedes van a decir, nosotros miramos. Ah, por eso estoy utilizando Ñohaiku. Ñohaiku, y pongo aquí, por ejemplo, estamos mirando a quién hemos hecho, al médico o al futbolista, y pongo 5 haitaj, y le aumento tam. 5 haitaj, tam, ha, huaico. Ya está. Esa sería mi respuesta. Ñohaiku, 5 haitaj, tam, ha, huaico. Esa es mi respuesta, estimados amigos. Ya yo Disculpe, les profesor, ¿ves? y Ya estamos aprendiendo. Mi diálogo estoy armando. A ver, adelante, adelante. Y machetanta, está purigamita, bien. monanki, panachay. Alin tutayachachik, ahí en el donde usted dice, Dima, ñoqayku 5 haytaqtan hawayku. ¿Qué significa 5? futbolista, ¿ya? Ah, Es el haytay, sí. término que hemos utilizado en Ay, 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 ya. futbolista. 5 haytaytan hawayku. Ah, ya, Así, ¿ya? Hawái. ya, ya, Entonces, mira, gracias. lo que estamos viendo aquí, ya, excelente, excelente. Con rojitos son profesiones, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, William Luna. También yo puedo cambiar. Tengo que escuchar William Luna. Imagínate que escucho, no sé, Alborada. Y por no, Alexa Alborada tan Uyari. Por ejemplo, por ese otro artista. No sé qué artista escuchan a Pedro Calamaro. Ya, podría decir, ¿eh? Yo, jaja, por ejemplo, a Soda Stereo. Soda Stereo tan Oyarín, podrías decir. ¿No es cierto? Porque nombres así, de este tipo, no los podemos inventar. ¿Ya? ¿O llega una? Ay, 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 ay. Llapan, kaypi Pucachaconabocas cantan, no ganas todo lo que está con rojito puede ser un elemento, como podemos decir, manipulable, cambiable, reemplazable, ¿ya? Eso debe ser. Muy bien. Jamie Pita, Pita, aquí. ¿No es cierto, Ibanay? Excelente. Recuerden, estimados amigos, que estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo por TikTok, así que denle me gusta a nuestro video, comenten para que ya pues sigamos creciendo más. Ya tenemos una idea, ¿no es cierto? Ahora, más adelante yo les voy a pedir que cambien de datos. ¿Ya? Si yo te voy a preguntar, ya no te voy a pedir pues que me respondas Alex, como por ejemplo, William, Lonatan o Yareni en españacho, sino vas a contestar, por ejemplo, ¿qué grupo escucha? Roskaya tan Uyarini, ¿cierto? Ya, muy bien. Ya tenemos aquí. Ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Ya? Tenemos una idea ya de lo que estamos haciendo. Ahora vamos a seguir. ¿Ya? Un ratito. Ya. Ahora, mire, fíjense. Puedo preguntar así. Estas son mis preguntas. ¿Ya? Con el pita. ¿Ya? Creo que con esto, por ejemplo, último, ¿ya? Último, ponemos. Dani. Ya hablamos de Paikuna. Paikuna, ¿quiénes son? Ellos. ¿Ya? Imaginémonos que Dani está conmigo y le digo, ellos, le estoy señalando a alguien, ¿eh? Paikuna. Y le digo, Pitam, ¿ya? Ellos a quién, ¿qué cosa?
por ejemplo, uyarinko, jatinko, jatinko, por ejemplo, ¿a quién siguen? Jatinko. Entonces, ¿cómo yo digo? Dani, paikuna pita jatinko, ¿a quién siguen? Y Dani me puede decir, paikunaja, ¿ya? Tiene, por ejemplo, un influencer, no sé, en el Perú tenemos varios influencers, ¿eh? Por ejemplo, no sé, podría poner tal vez una profesión, ¿ya? Hampi Kamayuk sería. Hampi Kamayuktan, ¿ya? Hampi Kamayuktan. ¿Qué digo? Jatengo, Jatengo. Ya. Entonces, mira, elementos que podemos reemplazar es aquí. Hampi Kamayuk. Hasta aquí, esto podemos cambiar, ¿ya? Lo demás sí permanece. Así que, estimados amigos, mira, fijémonos este diálogo. Ahora sí es hora de practicar, ¿ya? Una práctica para todos los que quieren. Levante la mano el que quiere practicar primero. A ver, vamos, vamos. Ojo, ojo. Recuerden. Practiquen, ¿ah? Ahora, mano, hango remedio, mano, sí, mano, hango una tarea. Umagitsu muy un email en campas. Ya, muy bien, Meda, excelente participación, Meda. Alito tameda, imene chanki. Alintuta yachachiq allillanmi kashani. Cosa. Taprixeki. Meda, hampitan yachachinki. Ñuqa yachachini warmakunata. Con alguien, es que manta, correcto. No, mamá, tú tienes que poner siempre al final el yachachini, ¿ya? Ah, ya. Te pones el ¿ya? Meda, hampitan yachachinki. Amaitaqtin yachachini Eso panri. cambia, cambia, lo que está con rojo cambias con otro. Puede ser mamaitan, amachajtan, guasimasitan, aljuitan, ¿ya? Ya. Vamos, otra vez. Meta, alinto takacho, ¿ya? Alintuta Pitam yacha. yachachinki, cosa. Pitam Aytayta yachachinki. yachachini. Kanri. No, jaja. Ergitan yachachini. Kusa wayqi. Walgini mangichum. Wangani Ah, manaki Way, turay. way, wayki. Kusa Ya, wayki. Wayki. no, turay. Cuando tú eres mujer, hermano, debes decir turay. ¿Ya? Turay. Ya. Ya, vamos. Anchayta Háblame, pregúntame. kusa turay. Pitan uyarinki. Ya. No, aquí está un nombre así, mira, Alex Pitan Uyarin. ¿Ya? Ajá, Concéntrate en ello. ¿Ya? ya. Vamos. Kusa turay. Alex pita uyarin. Alex William Jonathan Uyarin. Allimpuni. Cosa, meda. Hankuna pita hawankichis. Noqayku cinco ta waytay. Wayku. Pero esto cambia, pues, esto cambia. Este 5 con uno de No. aquí, con uno de rojo, Amach, Yachach, Huanca, Jamut. Con todo cambia. Esos cinco ta wayqa. No, pues Noqayku. todo lo que está con rojo. Ajá. Ya. A ver, Meda, escucha. Ari. Todo Uriarishani. lo que está con, todo lo que está con rojo, tú debes cambiar. No vas a leer tal como está. Ajá. Aquí te estoy diciendo 5 tú me vas a decir, pues, por ejemplo, agarras de este lado, Huanca. Huanca, Tam, Hawaii. Aquí Ah, abajo, por ejemplo, hay una Campica, yo cambio, dice, Hamut, Adotam, Hating. ¿Entendido? Tienes que cambiar. ¿Ya? uriarishani, Ari. Vamos, a ver. Noqayku takiyta hawarusayku. Takiykuna. Ya. Takih tam hawaiku. Takiyta Ya. hawayku noqayku. Cosa. Ya. Meda, paikuna pitan hatinku. Paykuna katinku chay haytay anchayta paykuna katinku.
Ya, ya. Mana ya, ¿Ya? lindachu. Muy bien, Mela. Sasata, rimashani. Ya, tienes que concentrar, tienes que concentrar. Muy bien. Ahora sí, Gracias, siguiente Yachachi. participante, ¿quién quiere participar? Cosa. ¿Quién quiere participar? Betty, Alintuta, Betty, Menel Kakshenki. Allintuta yachachi. Cosa, Betty. Tabrixaki, Hampita Yachinki. Ñuqa mamayta yachachini. Kanri Ñuqaqa taytaytan yachachini. kusa turay. Aleqtaq pitan uyarin. Alex mamantan uyarin. Allin puni. Ya, ñuqatapusayki. Ya. Betty, qankunapita hawankichik. Ñuqayku yachachiqtaq qhawayku. Cosa. Paykunapitan qatinku. Paykunaqa amachaqtan katinku. Cosa. Excelente. Muy bien, Betty. Vamos, siguiente participante. Vamos, ya. Remaremos algo. Remaremos. Vamos a practicar. Practice. Fanny, Gisela, Gladys, Hilda. A ver, muy bien. Alejandro. Aliento Alejandro. Imena Lenkapshenki. Alejandro le Poñonchos. Imena. Kay Aliento. karullaqtamanta parlapayamuchkayki manam chay línea nisqan allinchu. Ay, cacallao. Ya, cosa. Ñaja ya recién ¿ya? Igual que Alejandro. Pitan yachachinki. churiykunatam yachachini. ¿Y quién vas a preguntar a mí? A ver. Me tiene que decir Hamri, ¿no es cierto? Hamri Vamos. wayqay serían Cusco, ¿no? Wayqay roli pitam yachachinki. Ñuqaqa sulk'aykunatam yachachini. Kusa wayqay kusa. Ya. A ver, tapuya hasta abajo. Ay, Ahora que pues. maypitaq yachachinki wayqay roli. No, mira, en la pantalla nos dice Alex Pitam Uyarin. Mira, fíjate. Ya. Ya. Alex pitam uyarin wayqay roli. Ñuqatachu tapumuwaranqa. Alexqa Shakiratan Uyarin. Alguien pone Nemaya. Allin puni wayqaydani o roli. Ya, ñuqaña tapsaki, ¿ya? Alejandro, ¿ya? Tapita Dani y Alejandro, ¿hankuna pita hawankichik? pitam hawankichik. Ñuqaykuqa raymipi tusuqkunatam hawaniku. Kusa. Paykunari pitan qatinku. Paykunaqa turupukllaykунatachus hinam qatinku. Ya, cosa. Excelente. Todo pugliashkunata qatinku. Muy bien. Entonces, estimados amigos, tenemos esas Wayqay. preguntitas que podemos nosotros utilizar. Cosa, Alejandro, Ariel Ponichea. Aquí al ladito estamos dejando algunos materiales extra que son vocabulario para que trabajen, ¿ya? A ver, ¿quién más? Cochetaban, tienen que practicar. Quechua tienen que practicar. Gisela. Alintuta, Gisela. Intuta yachachi. Alintuta. Cosa. Gisela, tapusay que hampitan yachachinki. Nuka, irkikunata yachachini. Ñuqaqa wayna sipaschakunata yachachini.
Kusa. Vamos. Kusa Turay. Alex Pitan Ullarin. Alex, mamantan uyarin. Allimpuni. No kaya tapseki. Ay, Gisela, hankuna pitan. Pitan yashinkichik. Nukayku erkekunata yachachini. A ver, ñuqayku erqekunata yachachiku. ¿Ya? Yachachiku. Kusa. Paykuna pitan hawanku. Vamos, paykuna pitan hawanku. Paykunaka Huancajtam Kawanku. Kusa. Excelente. Ya, Chaichan Gama Rimari. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más del grupo que quiera hablar? Ludwig hablaba bastante, ¿eh? Muy bien. Anali, allí tu takachón. Alin tutaya chachi. Cosa, allí tu. Ta por que Anali, ham pitan o yarinki. Uyarinki yachachini. No, yo te voy a cambiar la pregunta, pues. Ay, Estoy ay, ay. cambiando, ¿ya? Pitan o yarinki. No, erkekunatam uyarini kamri. Cosa. No hagan huancastan o yarini. Kusa turay. Alex pitan uyarin. Alex taitantan uyarin. Alimpuni yachachi. No ya está pues aquí, ¿ya? Hemos que Anali, hankuna pitan hatingich. No jaijo erkekunatam uyariku. No hatingich. Jatiku. Ajá. Ya, cosa. A ver, Anali, paikuna pitan wajianku. Paikunaja paikunaja amachajtam. No machatan ima. Wajianku. Muy bien. Añaya chachi, añaya. Cosa. ¿Alguien más? Participen. Ujú. Entonces, muy bien, gracias a todos, estimados amigos, por participar en este curso bonito de quechua. Hay que mejorar nuestro quechua pues, para hablar bonito, ¿eh? Tipo, Kusanali, Profesor. No, yachachish. ya. ¿Quién? ¿Katy, Betty o Ludwig? No, yo quiero hacer una Ok. preguntita, profesor. ¿Qué significa limpi? Limpir es pintor. Pintar. Gracias, muchacho. Ya. Katy y luego Ludwig. Katy, Añituta Cacho, Katy. Oye, tú te cacho yachachish. Cosa. Katy, da por exaiki. Ham pitan muchanki. Ñuka, rekunatan yachachini. No, muchanki te estoy diciendo, muchanki. Pitan Ah, muchanki. noka, muchani warmachakuna. No, siempre tienes que poner el verbo al final, ¿ya? Warmachakunata, muchani, así, ¿ya? Ay. Noka, warmachakunata muchani. Cosa. A ver, pregúntame, ¿qué más? Agri, Ñujaja, ususitan muchani.
¿Ya? Rausita Moyani. Kusa Waikei. Alespitan. Toray. Ya, Toray me tienes que decir, ¿ya? Allá. Kusa Turay. Ajá, porque tú eres mujer y para decir hermano, tú tienes que decir Toray, ¿ya? Ya, chachi. Kusa Turay. Alespitan Ullarin. Alexa, takirtan uyarin. Alimpuni. Alimpuni, chayqa. Alimpuni. Y le pones chayqa. Chayqa. Ya. Chayqa es bueno, ¿eh? Muy bien. Kunano gañata policía aquí, ¿ya? A ver, Kati. Hankuna pitan, ¿ya? Hatipankichik. Pitan hatipankichis, ¿ya? Hankuna pitan hatipankichis. Y me da lo que se manguema. No kaiku erkekunata kawaiku. Katipay. No kaiku en Yukaiku ¿Ya? Katiktan Kawaiku. Ergunat hatipayku. Es así. Ya, Este rojo tú puedes con cualquier sustantivo, ¿ya? chachi. Muy bien. La policía aquí, ¿ya? Kati, paikuna, ellos, ¿ya? Pitam uyarinku. Paikuna pitam uyarinku. Paikuna Huancatan Katinku. Ullairinku. Ajá, muy bien, excelente. ¿Ya? Uyarinku tienes que ser, Ullairinku. ¿ya? Ya, Muy bien, excelente. Aña, Vale, chachi. ¿ya? Te alienta y ¿ya? Muy bien. ¿Alguien más? Ludwig, ¿alguien tú te agachas, Ludwig? Alguien tuta yachachik. ¿Alguien tú te manda tu paronchis? Ari yachachik. Ari. Cosa, a ver. Ludwig. Tapaway. Pitan hawapayanki. Noka yachaskunata yachachini. Kangri. Ya no gaja takirtan yachachini. Kusa waykay waykay Alex. Pensando bien. Pitas Tienes que decirme Alex Pitan yachachini. pitan yachachik. Alex mamantan yachachi. Alimpuni chayqa. Cosa, no tapsay con ella. A ver, Ludwig. ¿Ya? Una pita más kangichi. Wahmanta kutichi. Ludwig, Osman. Ludwig, kankuna pitan más kangichik. Kuna. Noqayku libruta como yo yachachi libro. Patara. Noqayku patara mastara esa palabra. No, en este caso, mira, todas las preguntas que estamos haciendo por ahora, Ludwig, Ya. es con el pita. ¿Ya? Entonces, Ah, yo te ya. pregunto, pitan, por ejemplo, Uyerengichik, tú tienes que decir, o paikuna pitan katinku, tú tienes que decir, paikuna kahampicamayuctan, katinku. Pitan yanapanku, paikuna kahampicamayuctan, yanapanku. Pitan maskanku, paikuna katakirtan maskanku. ¿Ya? Por ya. ahora, sí, con el pita. Pita. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Ya. Muy Ya, bien, muy bien. Pues. Excelente. Continuamos entonces. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera participar?
Ya, mira, tenemos una Brenda Alicia. A ver, una mano levantada más. Reinaldo Rivera. ¿Ya? Y Fanny. Reinaldo, allí tú te cacho. Cosa. Allí tú. Está por aquí, Reinaldo. Pitan yachachinki. Ñuqa wawakunatan yachachini. Henry, Ñuqaqa sipaskunatan yachachini. kusa wayqay. Alex pitan uyarin. Alex pitan uyarin. Alexqa wankaqtan uyarin. Allipuni chayqa wayqay. Cosa. Ñuqa ya tapurisaq aquí, ¿ya? Wawqichay, hankuna pitan qatinkichik. Ñuqayku llimp'iqtan qatipayku. Llampiqta qatipankichik. Cosa allimpuni chayqa. Dani, ¿cómo se te queda? ¿Cuál es tu nombre? Reinaldo yachachiq. Reinaldo, Hampika Mayo, no, paikuna pitan yanapanku. Paykunaqa amachaqtan yanapanku. Cosa. Allay Excelente. ¿Ya? yachachiq. Tupanaykumanchik. Tupananska. Alguien llega. Así tienen que practicar, estimados, ¿ya? Fanny. Alguien tú te cacho un Fanny. Fanny, alguien tú te cacho. Allintuta kachun yachachiq. Cosa, alguien tú ta. Ta por ejemplo, hampitan yanapanki. Nuqaqa yanapani mamayta. Al final del verbo, otra vez te pregunto, hampitan yanapanki. Qanri. No, otra vez Qanri. estoy preguntando, otra vez, ya vamos a empezar. Ya. Escúchame, otra vez vamos a empezar. Ya, recuerda, cuando tú respondes, siempre al final tú tienes que poner tu verbo. ¿Ya? El verbo al final. ¿Ya? Ya. Hampitan yanapanki. Bueno, escúchame, hampitan yanapanki. Nuqaqa yanapani irqikunata. No, al revés, Qanri. no caja. Irqikunatan Escúchame. yanapani. Cosa, ajá, recién. Ahora, ¿qué sigue? Qanri. No caja mamaitan yanapani. Kusa wayqi. Turay. Turay. Alex. Kusa Sí. Turay. Alex pitan ¿Pitan qué? uyarin. Alex takiqtan uyarin. Allimpuni chayqa. Cosa, no vaya a tapar aquí, ¿ya? Hankuna pitan hawankichik. Nuqayku amachaqtan hawayku. Cosa. Paikunari pitata hatinku. Paykunaqa hampikamayuqtan qatinku. Cosa. Excelente, amigos. Entonces, estas serían pues nuestras expresiones o nuestras preguntas en quechua, ¿ya? Muy bien, ¿alguien más está en el grupo que quiere participar? Carmen Rosa Valverde. ¿Alguien toca cacho Carmen Rosa? Alguien, tutachay, maynalla kashanki, allanchu. Llame. Está por aquí, ¿ya? Carmen Rosa Hampi. Yanapanki. No hayan, mamaita. ¿Cómo? A ver, Jojmanda. Ya, yanapani, mamaita. No, mamaita, yanapani. Ya. Tapumay. Hari pitan, hungry. Hamri,
¿ya? Ñuqaqa wawqitam yanapani. Chaymanta ñuqa imatantawan ñuqa. Ya. Kusa turachay. Allimpuni chayqa dice. Ya, alguien Excelente. pone. Luego tapsay. Ya. Ahora te voy a preguntar. Hankuna pitan hawankichik. Yachachiqta hawani. Hawaiku, por eso estoy preguntando a ustedes, no a ti solita. Hawaiku. Ay. Hawaiku Ya te yachachiqta. digo Hawaiku. No, yachachikta Hawaiku. El verbo Ya. al final, yachachiqta hawani. Igual, siempre. ¿Ya? Cosa. Tapurisay, paykuna pitan qatinku. Ya. A ver, pitan jatenko. Erjikunata. ¿Ya? Ima erjikuna tima. Inicial erjikunata. Inicial haiku erjikunata. Qatinku, tienes que poner, ¿ya? Jatenko Muy bien. inicial. Ajá. Excelente, amigos y amigas. Estas son algunas preguntas que estamos, en este caso, utilizando. Ya recuerden eso. Entonces, mira, ya hemos terminado la primera preguntita. Pitan, siempre va a funcionar así. Pitan jawanki, pitan yachachinki, pitan yanapanki, ¿ya? Pitan. Ya, por ejemplo, Gabrielito aquí nos dice ñuqayku, jawaniku, runakunata. Por ejemplo, ahí el orden está mal. Sería ñuqayku, runakunata, jawaniku. También es otra opción válida, ¿ya? Entonces hay que corregir. Siempre, estimados amigos, nuestras estructuras en el quechua siempre van a ser sujeto, objeto y verbo al final, ¿ya? Eso es lo más importante. Ahora, ya que tenemos la pitan, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Abajito, por ejemplo, recuerden, cuando utilizamos el pronombre interrogativo pi, aquí que estoy poniendo para todos, ¿ya? Pi, una de las características o una de las cualidades de este pronombre interrogativo pi que estamos poniendo aquí es la siguiente. Es que la pi nos va a exigir siempre como respuesta, ¿ya? Como respuesta, ¿qué cosa? Podría ser como respuesta personas, people, personas, o algunos sustantivos referidos a personas, profesiones podría ser. Yo siempre trabajo con los dos, ¿sí? Siempre me van a pedir que trabaje con profesiones o personas. Esta va a ser un grupo de palabras, vocabularios que vamos a utilizar, ¿ya? Cuando escuchas pi, entonces como respuesta tienes que tener en cuenta personas, profesiones o miembros de la familia, puedo decir, ¿eh? My family, ¿ya? La familia. Puedes utilizar, ¿no es cierto? Entonces, imagínate donde baja, por ejemplo. Pita yanapani, mamaita yanapani, josaita yanapani, jarita yanapani, o aujita, concheita, mullaita, ipaita, ajita, cataimasita, kiwachumasita, kiwachita, o sea, todo el vocabulario de quechua de miembros de la familia utilizas. ¿Quieres utilizar profesiones? Utilizas profesiones. ¿Qué profesiones? Yachachirta, amachachta, jampicta, pacuta, jampicamayucta, quirocamayucta, colpecamayucta, colpetacta, o sea, huasichirta. Todo puedo utilizar. ¿Entendido? ¿Ya? Chay, el pita. Ya te he dado opciones para que respondas. Ahora, podemos plantear nuestro diálogo desde aquí arriba, desde manzote que no hace mi dani el yan chukaskan que no haga yan chukaskan hambre no haga la kiskan kaskan y manachtin ya kisra kashan que un jose de un ya kisra kashan cosa cacallao secundaria que ya te ima curso asuan sasa de carja secundaria que ya te matemática curso asuan sasa carja y manachtin sasa carja mana ya paita ya se te ideico a cacallao ya chachirni giri mena tata ya chachirja paiga supaita ya chachirja o mana subaitachu yachachirqa chaymi mana atiranichu llank'anaykipi imatan ruranki wayna sipaskunatam yachachin
Luego dice, ham, pitan yachachinki, ñuqa amachaqta yachachini. Hamri, ñuqaqa takirtan yachachini. Kusa wawqi, Alex, pitan uyarin, digo, Alexa, William, Lunatan uyarin. Alimpuni chayqa. Dani tapurikurik, Rory tapa. Dani, hamkuna pitan hawankichik. Y Dani le dice, no, 5 haytaqtan hawan. Dani, paykuna pitan hawanku. Ellos a quién miran, ¿sí? Paykunaqa hampi kamayuqtan hawanku. Ya se han dicho. Entonces, así se va ordenando nuestro diálogo, nuestra conversación. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Para mí ¿Alguna todo duda? claro. Muchas ¿Comentario? gracias. ¿Pregunta? Cancho, macho. Ya, excelente, amigos. Hay que practicar este diálogo, ¿ya? Porque si pasamos a otro pronombre, por ejemplo, a otro pronombre interrogativo, nos va a tomar otras media hora siquiera, ¿ya? Y yo tengo otras actividades a las 9. Entonces, por favor, hay que estudiar, repasar todo lo que estamos avanzando el día de hoy, ¿ya? Este material, ya saben, va a estar disponible. ¿Y a dónde? En nuestra carpeta. Ya, esta es la sesión 9 del día de hoy que hemos avanzado. Es prácticamente una hojita nomás, ¿ya? Que hemos utilizado. Así que gracias, pues, estimados amigos, por haber participado en la clase del día de hoy. Y recuerden, todas las noches sueñen y digan pita yachachirani, pita jabarjani, pita, ¿ya? Porque el quechua es muy progresivo. No les puedo enseñar todito porque luego se van a equivocar o se van a hartar del quechua, ¿ya? Che, mi chavo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Estimados amigos, Ampone yachachi. Yachachi. ¿ah? Tupananchiskama, Taparinka. Tama yachachi Rolly. tupananchiskama, Tupananchikama yachachik. Paqarinkama yachachi. Paqarinkama. pajarinkama, tupananchiskama. Puño musa yachachi. Puño muy. Para la preparación de More, ¿su no terminó todavía? Ya, ya. Si se escribe, sube ya para que me recojas, por favor. Ya, ya está bien.
En las próximas elecciones no permitamos nuevamente que en 5 años tengamos 6 presidentes. No permitamos que el pueblo que hemos crecido y hemos avanzado a un punto seguramente muy significativo se estanque y vuelva atrás. Pensemos bien a quién le vamos a entregar la confianza de nuestra patria. No pongamos a nuestro Perú nuevamente en un salto al vacío. Hay que pensar muy bien, efectivamente, a quién le vamos a dar el voto de la próxima. Y recordar que no solamente se vota por candidato a presidente, sino que hay una